Cordial saludo, somos estudiantes de Psicología de la Universidad Uniclaretiana de Quibdó y mi grupo está representado por Heidi Samira Rentería Perea, Livigine Salas Baloyes, Heisy Baloyes Blandón y Lady Vanessa, quien les habla. En este espacio vamos a hablar acerca de los grupos minoritarios, dentro de los cuales se encuentran los indígenas. Para esto cabe resaltar o entre una pregunta que es la siguiente: ¿por qué los grupos indígenas son minorías cuando están conformados por varias comunidades? Es preciso aclarar que los grupos minoritarios son aquellos que han padecido violación en sus derechos, se les han negado las condiciones humanas, y estas condiciones humanas son concernientes a marginación, exclusión, discriminación, opresión, entre otros. Para la explicación de esto, decidimos realizar una matriz DOFA. Esta se realizó a partir de una ardua investigación teórica, donde pudimos descubrir ciertas debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas de estos grupos. Pero antes de entrar al tema, es importante resaltar qué es esto de los grupos indígenas. Los grupos indígenas son aquellos pueblos que son pertenecientes o conviven a un determinado territorio, son dueños de una cultura milenaria y además de eso gozan de libertades en cuanto a sus ideologías, creencias, valores, conocimientos ancestrales, entre otros aspectos más. Esto los hace tener una personalidad basada en la autenticidad, en una historia común y colectiva. Ahora daremos comienzo a dar una explicación de lo que encontramos y lo que está estructurado en nuestra matriz DOFA, ¿cierto? Daremos comienzo con las debilidades. ¿Qué encontramos en las debilidades después de hacer un análisis de la historia de las comunidades indígenas? La primera sería que las áreas donde viven son áreas remotas y de difícil acceso. La segunda debilidad que encontramos es que existe un olvido estatal, gubernamental hacia esas comunidades. Y esto se describe como una forma de poca participación de los líderes de la misma comunidad, ¿cierto? Ya que estos deben tener voz y voto para así dar a conocer a los demás su aspecto diferencial y que su misma comunidad goce de sus derechos. Además de eso, encontramos un olvido estatal y un olvido gubernamental y una poca comunicación con estos entes que son que rigen y gobiernan pues la sociedad misma. También encontramos una alta alfabetización. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a su cultura, a sus creencias, y estos no dependen de estructuras o instituciones donde se desarrolle lo que es la escolaridad y todo eso, esa etapa. También encontramos que estos desconocen sus derechos y estos o le prestan poca atención a los derechos que ellos gozan. Entonces, al desconocer estos derechos, no saben cómo infligirlos ante otras personas, no saben cómo gozar de estos mismos y no saben cómo en pocas palabras, no saben cómo sustentarse bajo estos derechos, los cuales a ellos como comunidad les pertenecen o bajo la lucha han logrado. Continuando en esta misma línea de la matriz DOFA, encontramos las amenazas. Con respecto a las amenazas, tenemos lo siguiente. Los pueblos indígenas son uno de los grupos que más sufren el conflicto armado, ya que esto afecta su autonomía, su relación naturaleza-cultura y sobre todo afecta sus dinámicas de construcción de una identidad cultural. Por otro lado, tenemos que los grupos indígenas representan el 3,4% de la población nacional. Además, son uno de los grupos más vulnerables a la violencia, ya que, como consecuencia o efecto directo de esto, tenemos el desplazamiento forzado. Entre las causas del desplazamiento forzado hacia los grupos indígenas, encontramos que esto se debe a los atentados a la vida de los habitantes de las diferentes comunidades indígenas. También tenemos la disputa de los territorios que estos habitan por parte de los diferentes grupos armados. También se encuentra el desplazamiento de estos grupos también se debe a el cultivo de materiales ilícitos o ilegales. Y también se encuentra la utilización de estos mismos territorios para la minería ilegal. Además, y lamentablemente tenemos que al menos 32 de los pueblos indígenas de Colombia se encuentran en peligro de extinción. Por otro lado, tenemos que la Corte Constitucional dice que las afectaciones individuales y grupales a los grupos indígenas se tienen entre el desplazamiento forzado, la prostitución forzada y también se encuentran el reclutamiento a menores y los enfrentamientos armados.
Con las fortalezas, descubrimos que dentro de las poblaciones indígenas se da la unión y el mantenimiento de su cultura como de sus características, ya que estos han luchado por conservar sus creencias, tradiciones y prácticas ancestrales. Estos también han sabido utilizar sus recursos naturales pensando en el bienestar de las futuras generaciones. Dentro de las poblaciones indígenas también se toman como fortaleza los rituales, que estos han sido utilizados para conmemorar en honor a las tierras, que son el sustento para estos pueblos. También son buenos en la pesca, donde a través de estos productos se alimentan. Estas poblaciones también poseen grandes fortalezas y habilidades para incursionar en los negocios a través de los tejidos o prendas coloridas como son las parumas, tejidos como los collares, aretes, diademas o balacas. También se descubrió que hay dentro de estas poblaciones se da la resistencia ante sus identidades como pueblos indígenas, de que estos sean reconocidos y aceptados con sus diferencias. De esta manera, entonces, damos paso a las oportunidades y cabe decir que a partir de los años se han venido emprendiendo luchas para fomentar la inclusión. Por eso, hoy día, los pueblos indígenas cuentan con la oportunidad y el apoyo nacional e internacional para el desarrollo de sus comunidades. Por otro lado, el ANUAR, que significa o es la Oficina de los Refugiados, realiza una serie de procesos dentro de los cuales se encargan de potenciar, de trabajar en la organización de las comunidades, de trabajar en la protección para prevenir cualquier tipo de conflicto que se les presente. También el ANUAR realiza una serie de actividades culturalmente para el realce de esa identidad, de esos valores y de esos conocimientos y prácticas ancestrales. A su vez, también cuentan con el apoyo de una serie de autoridades y de estructuras locales que permiten el realce de sus potencialidades para que estos puedan participar en los gobiernos, en las políticas para que luchen por sus derechos. Además, se han venido realizando luchas también para que los gobiernos o las entidades gubernamentales implementen proyectos donde estos se tengan en cuenta, y por esto se creó una red de oportunidades donde los indígenas tienen la oportunidad de participar en la sociedad ampliamente a partir de sus conocimientos prácticos. Y también se realizan procesos de alfabetización, se realizan procesos de vacunación a niños y niñas. Las problemáticas que las comunidades padecen no permiten que éstas gocen de los derechos fundamentales o los derechos universales. Una de las problemáticas que se puede ver a nivel general es que han tenido problemáticas a nivel social, económico, político y hasta cultural. Las comunidades indígenas han luchado para que se les reconozca su cultura, su forma de vestir, su forma de hablar, ¿qué más? Su identidad, su forma de, sus tradiciones, ¿cierto? Pero en respuesta de esto han tenido por la sociedad que los han mantenido a una marginalidad social, que han sido excluidos, han sido sometidos a condiciones de pobreza y han sido afectados también por todo lo llamado modernidad. También es pues, necesario tener en cuenta que estas comunidades han sido afectadas por la misma historia, ya que aquellos que escribieron su historia los denominan como pueblos sin historia o los subyugan, y esto se ha ido impartiendo en la sociedad por los mismos estereotipos. Bueno, entre otras de las problemáticas tenemos los prejuicios sociales, que estos están siendo fuertemente arraigados por las sociedades dominantes, donde no se reconoce lo diverso o no se tiene en cuenta ya que esto se tiende a ver como anormal. Por lo tanto, se invisibilizan estas comunidades y esto dificulta el desarrollo de las mismas, ya que no son socialmente bien vista o prudente la cultura y el lenguaje que tienen estos grupos indígenas. Bueno, continuando con lo expresado por la compañera, también se puede analizar que existen efectos ante estas problemáticas. Frente a estos diversos estudios sobre la discriminación, demostraron que las poblaciones indígenas no tienen el mismo acceso al empleo que a las poblaciones no indígenas, los servicios públicos, a la protección de la salud, a la cultura, a la religión, tampoco tienen el fácil acceso a administrar la justicia. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud destacó que estas poblaciones, además de tener bajos ingresos, tienen menos posibilidades de vivir en un hogar adecuado y seguro, si no tienen fácil acceso al agua potable, a la sanidad y a una nutrición apropiada. También se evidencian efectos cuando grupos dominantes imponen su cultura basada en el capitalismo de mercado, donde ahí se destruyen aspectos de la cultura indígena, como el acceso a sus tierras, lengua o hábitos. Y es ahí donde tiende a incrementarse la pobreza. Y es por ello que la pobreza extrema en las comunidades indígenas
es de los más altos en todo el país, al igual que los niveles de desigualdad frente al resto de la población. Bueno, debido a todo esto, se ha visto propicio un plan de acción con las comunidades, ¿cierto? Un plan desde un aspecto social y un aspecto psicológico, donde con una participación activa de la misma comunidad se esperarían los resultados para fortalecer, para mirar los aspectos que no los permiten surgir como comunidad misma. Vimos como primordial, mediante un previo aviso, comunicar a la comunidad y a los líderes sobre el interés de trabajar con la comunidad y qué tenemos y qué se tiene pensado o preparado para trabajar con la comunidad misma, porque ya saben que distintos grupos, o sea, eso es un tema de seguridad para quien va a intervenir o para nosotros, y seguridad de que el plan que se estableció sea bien acogido y sea realmente las necesidades y de respuesta a las necesidades que estas comunidades tienen. Después de esto, realizaremos una indagación con la comunidad misma, donde escucharemos sus distintos aportes o sus distintos conocimientos para de esa manera reorientar el plan de acción, ¿cierto? Por si no se tienen en cuenta aspectos que a la comunidad le parecen primordiales o fundamentales o que son necesarios para ellos. Bueno, como otro de los puntos importantes para seguir o llevar a cabo este plan de acción también se encuentra concientizar a las comunidades sobre la salud y la importancia que tiene la educación, ya que esto permitiría que estos se capacitaran para reconocer y empoderarse sobre sus derechos. Otro de los puntos importantes que tenemos también es empoderar precisamente a la comunidad para que conozcan y reconozcan las leyes que estos amparan, que los amparan a ellos. Por otro lado, también tenemos el indagamiento, investigación y movimientos para que estos propongan diferentes proyectos al Estado. Como séptimo punto también tenemos la realización de distintas actividades lúdicas y recreativas que a través del juego también se pueden llevar muchos conocimientos a las comunidades para que estos conozcan sus derechos y no sea de un solo momento, sino que también los tengan presentes siempre. Bueno, también es importante realizar la evaluación de síntomas para buscar orientaciones técnicas con enfoques intercultural para la promoción de la salud mental de estas comunidades. Esto se realiza con el fin de conocer cómo han influido las diferentes circunstancias que han padecido estas comunidades y así desarticular los pensamientos negativos. A su vez es necesario que se realicen programas de promoción y prevención en aumento de los factores protectores para evitar los riesgos de suicidios, trastornos, post-desastre, ansiedad, entre otros. Entre estos factores está el fortalecimiento del vínculo familiar como red de apoyo para que a través de sus diálogos, al diálogo de sus saberes y que de esta manera se puedan diseñar estrategias alternativas que promuevan el fortalecimiento de los hábitos y cuidados de crianza. Terminamos concluyendo, a partir de los conocimientos adquiridos en esta asignatura, que se hace necesario la deconstrucción de pensamientos estereotipados para conseguir una construcción social de la realidad. Esto en términos de dignidad y de convivencia. Además, se hace necesario que las diferentes comunidades aporten a la sociedad desde sus conocimientos, aprendizajes, enseñanzas e historias. Pero esto se puede lograr a partir de una toma de conciencia de todos y cada una de las personas para poder crear un clima cálido y acogedor desde la aceptación, desde la unanimidad y desde la humanización. Muchas gracias.